Hola, me llamo Marisol. Llegué a Pátzcuaro con la idea clara de mantenerme discreta y ahorrar todo lo que pudiera. No buscaba comodidad ni algo bonito, solo un lugar donde dormir y guardar mis cosas sin gastar demasiado. El departamento que encontré estaba en una calle empedrada, lejos del centro turístico, en un edificio antiguo que parecía haber sido adaptado muchas veces a lo largo de los años. Durante el día no me pareció un mal sitio, apenas oscuro y con ese olor constante a humedad que tienen muchas casas viejas de la ciudad. Mi rutina se acomodó rápido. Salía temprano con el frío todavía pegado a los huesos. Trabajaba limpiando casas ajenas y regresaba cuando el sol ya se escondía detrás de los cerros. Preparaba algo sencillo de cenar, dejaba lista la ropa para el día siguiente y me acostaba temprano, porque el cansancio siempre podía más. Al principio, el departamento era solo eso, un lugar de paso, silencioso, casi impersonal. Con el paso de los días, empecé a notar algo raro en el corredor del edificio. No era miedo, al menos no al principio, sino una sensación extraña que me recorría el cuerpo cada vez que lo cruzaba de noche. El aire ahí se sentía más frío, más pesado, como si no circulara igual que en el resto del lugar. A veces me detenía sin razón, con la impresión de que alguien estaba detrás de mí, aunque siempre estaba sola. Una noche, escuché ruidos dentro del departamento antes de meter la llave, sonidos secos, lentos, como si algo rozara la pared desde el otro lado. Me quedé quieta unos segundos, tratando de entender si venían de otro departamento o del mío. Cuando por fin entré, el ruido cesó. Revisé rápido, encendí las luces y no encontré nada fuera de lugar. Me dije que seguramente eran los materiales viejos acomodándose con el cambio de temperatura. A partir de entonces, esos sonidos se repitieron en distintas noches. A veces eran tan leves que podía ignorarlos. Otras veces me obligaban a sentarme en la cama con el corazón acelerado, esperando que terminaran. Nunca duraban mucho y siempre se detenían cuando me levantaba o encendía la luz. Empecé a dormir más ligera, despertándome con cualquier crujido. Días después, mientras limpiaba el cuarto, noté unas marcas en la pared, justo donde apoyaba la cabecera de la cama. Eran líneas irregulares, como arañazos antiguos que no había visto antes. Pasé el trapo pensando que eran manchas, pero no desaparecieron. Al mirarlas con más atención, sentí un nudo en el estómago al reconocer la forma de las letras. Mi nombre estaba ahí, mal trazado, incompleto, pero claramente reconocible. Me quedé varios minutos observando la pared, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Pensé que quizá esas marcas siempre habían estado ahí y que yo simplemente no les había prestado atención. El departamento era viejo, y no era raro que hubiera rayones o defectos ocultos bajo la pintura. Aún así, algo dentro de mí se resistía a aceptar esa explicación tan fácil. Esa noche me costó dormir. Apagué la luz y sentí el mismo frío recorrerme el cuerpo, como si el cuarto fuera más grande y más vacío que antes. Me acomodé de lado, evitando mirar hacia la pared, con una inquietud que no sabía explicar. No pensé en irme todavía, pero por primera vez sentí que ese lugar no era completamente seguro, aunque no pudiera decir exactamente por qué. Después de ver mi nombre en la pared, el descanso dejó de ser algo natural. Empecé a dormir a ratos, despertándome varias veces durante la noche sin una razón clara. Cada vez que abría los ojos, tenía la sensación de no estar sola, aunque el departamento seguía igual, en silencio. Me levantaba, revisaba puertas y ventanas, y todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Los sueños comenzaron poco después. Eran siempre parecidos y me dejaban una angustia que no se iba ni al amanecer. En ellos, alguien pronunciaba mi nombre con insistencia, desde algún punto de la casa que nunca lograba ver.
Yo intentaba moverme, salir, pero descubría que las puertas no abrían y que las ventanas estaban selladas, como si la casa misma no quisiera dejarme ir. Despertaba sudando, con el pecho apretado y la sensación de haber pasado horas luchando por respirar. Una mañana noté los primeros arañazos en mis brazos. Eran marcas delgadas, algunas más rojas que otras, como si me hubiera raspado con algo durante la noche. Me observé frente al espejo tratando de recordar en qué momento me había lastimado, pero no encontré ningún recuerdo que lo explicara. Pensé que tal vez me movía demasiado al dormir o que me había rascado sin darme cuenta. Con los días, las marcas se repitieron. A veces aparecían en los antebrazos, otras cerca de los hombros. No dolían mucho, pero me inquietaban más de lo que quería admitir. Empecé a usar mangas largas incluso cuando no hacía frío, para no tener que dar explicaciones ni escuchar preguntas que no sabía responder. El departamento comenzó a sentirse distinto. No puedo decir exactamente cuándo pasó, pero dejé de verlo como un refugio. El aire parecía más pesado, sobre todo por las noches, y los ruidos regresaron con más frecuencia. Escuchaba claramente algo rozando la pared del cuarto, lento y constante, como si alguien insistiera en marcar ese lugar una y otra vez. Una tarde, al llegar del trabajo, volví a mirar la pared. Mi nombre seguía ahí, más visible que antes, como si los trazos se hubieran definido solos con el paso del tiempo. Sentí una mezcla de miedo y vergüenza, pensando en cómo sonaría contarle eso a cualquier otra persona. No dije nada a nadie y me limité a limpiar la zona, aunque sabía que no estaba resolviendo nada. Empecé a quedarme más tiempo fuera de casa. Alargaba las jornadas de trabajo, aceptaba encargos extra y caminaba sin prisa antes de regresar, solo para retrasar el momento de entrar al departamento. Cuando finalmente lo hacía, subía rápido las escaleras y evitaba mirar el corredor, como si así pudiera pasar desapercibida. Para entonces, ya no dudaba de que algo estaba mal. No sabía qué era ni de dónde venía, pero sentía que el lugar me observaba, que esperaba algo de mí. Cada noche me acostaba con el cuerpo tenso, escuchando mis propios latidos, con la certeza de que lo peor todavía no había ocurrido. Decidí hacer algo concreto cuando entendí que seguir ignorando la pared no me estaba ayudando. Un sábado por la mañana compré lija, un poco de pasta para resanar y un bote pequeño de pintura blanca. Me repetía que era una solución sencilla, que esas marcas no eran más que imperfecciones viejas que yo estaba interpretando mal por el cansancio y los nervios. Pasé varias horas trabajando en ese muro. Lijé hasta que la superficie quedó áspera y pareja. Cubrí los surcos con cuidado y esperé a que secara. Mientras lo hacía, sentía una calma extraña, como si por fin estuviera tomando control de algo que se me había salido de las manos. Al pintar, me aseguré de cubrir bien cada rincón, sin dejar sombras ni relieves. Durante algunos días la pared se mantuvo limpia. Dormí un poco mejor, aunque seguía despertándome con facilidad. Empecé a pensar que quizá todo había sido producto del estrés acumulado, del cambio de ciudad y del aislamiento. Esa idea me daba vergüenza, pero también alivio. Prefería creer que el problema estaba en mí y no en el departamento. La tranquilidad duró poco. Una mañana, al vestirme para ir a trabajar, noté algo irregular en la pintura. Al acercarme, vi cómo la superficie parecía levantarse desde adentro, marcando líneas conocidas. Mi nombre había vuelto a aparecer, más profundo que antes, deformando la pared como si hubiera sido empujado desde atrás. Sentí un frío intenso que me recorrió la espalda. Me quedé observando mis manos durante varios minutos. Tenía las uñas cortas, limpias, y aún así me dolían un poco las yemas de los dedos. No recordaba haber hecho nada durante la noche, pero esa idea empezó a perseguirme. Pensé en mis sueños,
en esa sensación constante de no poder salir, y algo dentro de mí empezó a desordenarse. Desde ese día, empecé a vigilarme. Prestaba atención a cualquier raspón nuevo, a cualquier dolor leve en los brazos o las manos. El miedo ya no venía solo de la pared, sino de la posibilidad de que yo misma estuviera haciendo algo sin saberlo. Esa duda me parecía incluso más aterradora que cualquier otra explicación. El departamento se volvió más pequeño. Las noches se alargaban y el silencio pesaba. Dormía con la luz encendida y evitaba mirar directamente hacia el muro. A veces me parecía escuchar el mismo sonido de raspado, pero ya no estaba segura de si venía de la pared o de mi propia cabeza. Comencé a sentirme ajena a mí misma. En el trabajo me costaba concentrarme y cometía errores simples. Todo el tiempo tenía la sensación de que algo estaba avanzando, profundizándose, y que yo estaba perdiendo la capacidad de detenerlo. Aunque no quería aceptarlo, empecé a temer que el problema no estuviera en ese lugar, sino dentro de mí. Desperté una madrugada con una sensación incómoda en las manos, como si hubiera estado apretando algo durante mucho tiempo. Tardé unos segundos en entender lo que veía cuando encendí la luz. Tenía sangre seca bajo las uñas y los dedos me dolían al moverlos. No había heridas visibles, pero la piel estaba sensible, como después de raspar una superficie dura. El miedo me obligó a mirar la pared. Ahí estaba mi nombre otra vez, más profundo que nunca, con fragmentos de yeso esparcidos en el suelo. La pintura estaba rota alrededor de las letras, y los surcos eran tan claros que ya no podían confundirse con simples marcas viejas. Sentí un vacío en el estómago, una certeza pesada que no sabía cómo enfrentar. Por primera vez pensé seriamente que podía estar haciéndolo yo misma mientras dormía. Esa idea no me trajo alivio, solo pánico. No recordaba nada. No tenía imágenes ni sensaciones que lo explicaran, pero la evidencia estaba ahí, frente a mí. El departamento se sentía en silencio absoluto, como si estuviera observando mi reacción. No intenté limpiar ni cubrir la pared otra vez. Me quedé sentada en la cama durante horas, esperando que amaneciera, con la mente dando vueltas sin encontrar una explicación que tuviera sentido. Pensé en mi familia, en el dinero que había logrado ahorrar, y en lo absurdo que sería quedarme ahí tratando de entender algo que claramente me estaba superando. Al salir el sol, tomé una decisión sin analizarla demasiado. Metí mi ropa en bolsas, guardé lo indispensable y dejé el departamento como estaba. No terminé de recoger ni limpié nada. Bajé las escaleras sin mirar atrás, con la sensación de que si me detenía un segundo más, no lograría salir. No hablé con el dueño ni di explicaciones. Simplemente rompí el contrato y me fui. Regresé al interior por un tiempo, diciendo que necesitaba descansar y estar cerca de los míos. Nunca conté lo que pasó en ese lugar, ni siquiera a las personas de más confianza. Con el paso de los meses, supe que el departamento quedó vacío. Escuché que nadie lograba quedarse ahí mucho tiempo, aunque el precio era bajo y la ubicación conveniente. Cada vez que pienso en eso, recuerdo la pared y el sonido de algo raspando en la oscuridad. Hasta hoy no sé si aquel nombre seguía apareciendo después de que me fui. Tampoco sé si fui la única que logró salir antes de que la casa decidiera cerrarse por completo. Lo único que tengo claro es que hay lugares que no quieren ser habitados, y que a veces se aseguran de que uno lo entienda de la forma más cruel. Vivo en Pátzcuaro desde que nací, y, aunque muchos dicen que es un lugar tranquilo, el silencio aquí pesa. Las mañanas suelen ser frías, con olor a leña quemada y el sonido lejano de las campanas del centro. Trabajo como técnico en electrónica desde hace años, arreglando radios viejos,
televisiones y cualquier aparato que la gente no quiere tirar. Desde que mi esposa Brianna murió, hace poco más de 2 años, mi vida se redujo a eso, al trabajo y a cuidar a mi hijo Ángel. La casa donde vivimos es antigua, de muros gruesos y madera oscura, y guarda demasiados recuerdos como para pensar en cambiar algo. Después de la muerte de Brianna, muchas personas insinuaron que yo debía rehacer mi vida, pero nunca me sentí preparado. No era una cuestión de soledad, sino de respeto a lo que habíamos sido. Todavía me costaba entrar al cuarto donde dormíamos juntos sin sentir un nudo en el pecho. Pensar en otra mujer ocupando ese espacio me resultaba incómodo, casi una traición. Mi prioridad era Ángel, darle estabilidad, mantener las cosas lo más normales posible dentro de lo que se podía. Miriam era amiga de Brianna desde antes de que nos casáramos. Siempre fue una mujer atenta, de esas que llegan con comida hecha en casa, con dulces típicos envueltos en servilletas, con flores recién cortadas. Tras la muerte de mi esposa empezó a visitarnos más seguido, al principio con la excusa de ayudarnos. Decía que lo hacía por cariño, por no dejarnos solos. Yo aceptaba por educación, aunque nunca se lo pedí. Con el tiempo, su presencia se volvió constante. Se quedaba más horas de las necesarias, acomodaba cosas sin preguntar, hacía comentarios sobre lo difícil que debía ser para un niño crecer sin una figura materna. Nunca me dijo nada de forma directa, pero siempre dejaba caer la idea de que yo no debería estar solo. Cada vez que intentaba marcar distancia, lo hacía con cuidado, dejando claro que no buscaba una relación y que no estaba listo para eso. Ella parecía entender en el momento, pero al poco tiempo volvía como si esa conversación no hubiera existido. Había algo en su insistencia que me incomodaba, aunque no sabía explicar exactamente qué. No era miedo todavía, más bien una sensación de invasión lenta, como si alguien cruzara límites sin hacer ruido. A veces, después de que se iba, yo sentía un cansancio extraño, como si esas visitas me drenaran más de lo normal. Aún así, seguía convenciéndome de que exageraba y de que solo era una mujer preocupada. El primer indicio de que algo no estaba bien apareció de una forma casi ridícula. Una mañana desperté con un olor desagradable en el cuarto, algo parecido a carne en mal estado. Al principio fue leve, tanto que pensé que venía de afuera o de algún rincón de la casa. Abrí las ventanas, cambié las sábanas y seguí con mi día, convencido de que se iría solo. El olor, sin embargo, regresó al día siguiente, más fuerte. Se impregnaba en la ropa, en el colchón, en el aire mismo. Revisé el baño, los ralos, el patio, pensando en un animal muerto o en algún problema de humedad. No encontré nada. Ángel empezó a decir que el cuarto olía feo y evitaba entrar, lo que me preocupó más de lo que quise admitir. Con el paso de los días, el olor no solo no desapareció, sino que parecía concentrarse en mi habitación, sobre todo cerca del armario de madera antigua que había pertenecido a mis padres. Me avergonzaba recibir visitas así, y me resultaba extraño que, después de que Miriam venía a la casa, el olor pareciera más intenso. En ese momento no lo relacioné con nada concreto. Pensé que era la casa, el clima, o quizá mi propia cabeza todavía atrapada en el duelo. No imaginaba que ese olor sería el comienzo de algo que terminaría por romper la calma frágil en la que vivíamos. Con el paso de las semanas, empecé a notar cambios en mí que no supe explicar en el momento. Decisiones pequeñas, cosas que antes tenía claras, comenzaron a volverse confusas. Acepté salir a tomar un café con Miriam sin recordar bien por qué había dicho que sí. Luego permití que se quedara a cenar en la casa, algo que antes evitaba. No sentía ilusión ni interés real, solo una especie de inercia, como si decir que no requiriera un esfuerzo que ya no tenía. El olor seguía ahí,
constante, metido en el cuarto como una presencia fija. Había días en que parecía disminuir y otros en que se volvía insoportable, especialmente por las noches. Lavé la ropa varias veces, cambié el colchón de lugar, limpié el armario con productos fuertes, pero nada funcionó. La madera parecía absorberlo todo. A veces me despertaba con náuseas y una sensación de asfixia leve, como si el aire se hubiera vuelto más pesado mientras dormía. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos. Al principio eran tan suaves que pensé que provenían de la calle o del techo. Con el tiempo se hicieron más claros. Un roce seco, parecido a uñas raspando por dentro de la madera. El armario vibraba apenas, lo suficiente para que yo lo notara cuando todo estaba en silencio. Me quedaba despierto escuchando, tratando de convencerme de que eran cosas normales de una casa vieja. Dormir se volvió difícil. Cuando lograba hacerlo, los sueños eran siempre los mismos. Veía a Brianna, no como en los recuerdos felices, sino seria, distante, mirándome con preocupación. No decía nada directamente, pero su presencia transmitía una advertencia constante, una desconfianza clara hacia Miriam. Al despertar, me quedaba con el pecho apretado y una culpa que no sabía manejar. Ángel empezó a enfermar con frecuencia. Fiebres que iban y venían, vómitos sin causa clara, un cansancio que no era normal en un niño de su edad. Lo que más me inquietaba era su comportamiento cuando Miriam estaba cerca. Se quedaba callado, se pegaba a mí, evitaba mirarla. Yo trataba de restarle importancia, pensando que era una etapa, pero en el fondo sabía que algo no cuadraba. A pesar de todo eso, me descubrí incapaz de poner límites. Miriam comenzó a pasar cada vez más tiempo en la casa, aunque no vivía ahí. Organizaba cosas, daba órdenes de forma sutil, decidía horarios y comidas como si ya fuera parte del lugar. Yo sentía molestia, pero no lograba expresarla. Cada intento de decir que necesitaba espacio se diluía antes de salir de mi boca. Había momentos en los que me observaba a mí mismo desde fuera y no me reconocía. Me preguntaba cómo había llegado a permitir todo eso, por qué actuaba en contra de lo que sentía. Esa falta de control me asustaba más que el olor o los ruidos. Era como si algo estuviera empujándome lentamente, sin violencia, hacia decisiones que no eran mías. Las noches se volvieron más largas. El armario parecía concentrar todo: el olor, los sonidos, una tensión constante que no desaparecía ni con la luz encendida. Me sentaba en la cama, escuchando mi propia respiración y el leve crujir de la madera, sintiendo que la casa ya no era un lugar seguro. Para entonces, la tranquilidad que había intentado conservar desde la muerte de Brianna ya no existía. Vivíamos en un estado de incomodidad permanente, yo agotado, Ángel cada vez más apagado y Miriam ocupando un espacio que nunca le di conscientemente. Aún así, seguía sin entender qué estaba pasando, convencido de que todo tenía una explicación lógica que se me escapaba. Hubo una noche en particular en la que el olor se volvió imposible de soportar. No era solo desagradable, era denso, como si se pudiera masticar. Me desperté con arcadas, con el estómago revuelto y la sensación clara de que algo estaba muy mal dentro de mi propio cuarto. Ángel dormía inquieto en su habitación y yo me quedé sentado en la cama, respirando por la boca, mirando fijamente el armario como si fuera la fuente de todo. El ruido regresó con más fuerza esa madrugada. Ya no era un roce aislado, sino una vibración constante, leve pero persistente, que hacía temblar las puertas del armario. Sentí un miedo distinto al de otras noches, uno más frío, más lúcido. Pensé en mi hijo, en su estado, en los sueños con Brianna y en la forma en que todo parecía girar alrededor de ese mueble. Por primera vez acepté que seguir ignorándolo no era una opción.
Al amanecer, con el cuerpo agotado y la cabeza pesada, decidí vaciar el armario por completo. Empecé a sacar la ropa sin prisa, doblándola mecánicamente, tratando de mantener la calma. El olor se intensificaba a medida que avanzaba, y cada prenda parecía arrastrar consigo una parte de ese hedor antiguo. El fondo del armario estaba más oscuro de lo normal, como si la madera hubiera absorbido algo durante años. Debajo de cajas viejas y zapatos olvidados, encontré algo que no recordaba haber guardado ahí. Era una caja pequeña, envuelta en un trapo oscuro, colocada con cuidado en el fondo. Al tocarla, sentí un rechazo inmediato, una mezcla de asco y temor que me recorrió el cuerpo. Aún así, la saqué, consciente de que no podía volver a fingir que no existía. Cuando abrí la caja, el olor se volvió insoportable. Tuve que apartar la cara para no vomitar. Dentro había restos de un animal en descomposición, flores secas y podridas, hilos manchados de sangre ya oscura. Entre todo eso reconocí una fotografía mía, vieja, con la boca cosida con hilo grueso y amarrada con una cinta roja. Ver mi propia imagen en ese estado me provocó un vacío en el pecho que tardé en procesar. No necesité que nadie me explicara lo que estaba viendo. Recordé de inmediato las advertencias de mi madre cuando yo era niño, las historias sobre trabajos hechos para amarrar la voluntad de alguien, para callarlo, para someterlo sin violencia visible. Siempre creí que eran exageraciones, pero en ese momento todo encajó de una forma demasiado clara como para ignorarla. Sentí rabia, miedo y vergüenza al mismo tiempo. Pensé en cada vez que había cedido sin querer, en la forma en que Miriam había ido ocupando la casa, en la enfermedad de Ángel y en mi incapacidad para reaccionar. Me di cuenta de que no solo habían invadido mi espacio, sino también mi voluntad. Esa certeza fue más aterradora que los restos que tenía frente a mí. Cerré la caja con manos temblorosas y la saqué del cuarto. El armario quedó vacío, silencioso, como si hubiera perdido de golpe toda su fuerza. Mientras caminaba hacia el patio con la caja apretada contra el pecho, supe que había cruzado un punto sin retorno. Lo que encontré esa mañana confirmó que nada de lo que habíamos vivido en esas semanas había sido casual, y que si no hacía algo de inmediato, las consecuencias podían ser irreversibles. Salí al patio antes de que Ángel despertara, con la caja todavía cerrada y el estómago revuelto. Junté madera vieja, cartón y cualquier cosa que pudiera arder rápido. Cuando el fuego prendió, arrojé la caja sin pensarlo más. El olor que salió de ahí fue peor que todo lo que había sentido dentro de la casa. Me alejé unos pasos, con los ojos llorosos, esperando a que todo se consumiera. Mientras las llamas subían, sentí una mezcla extraña de alivio y miedo, como si estuviera rompiendo algo que no entendía del todo. Después de eso, entré a la casa y abrí todas las ventanas. El silencio se sentía distinto, menos pesado. Aún así, sabía que no bastaba con quemar lo que había encontrado. Llamé al padre Felipe, el mismo sacerdote que había casado a Brianna y a mí años atrás. Le pedí que fuera a la casa sin dar demasiadas explicaciones. No quería que nadie más escuchara lo que estaba pasando. El padre llegó esa misma tarde. Recorrió la casa con calma, rezando, bendiciendo cada cuarto, el armario vacío, la habitación de Ángel. No hubo nada espectacular, solo oraciones conocidas y agua bendita. Sin embargo, mientras avanzaba, tuve la sensación clara de que el aire se volvía más ligero, como si algo se hubiera ido soltando poco a poco. Al terminar, me dijo que cuidara a mi hijo y que no volviera a permitir que nadie cruzara límites dentro de mi casa. A partir de ese día, el olor desapareció por completo. No regresó ni una sola vez. Las noches se volvieron silenciosas, sin ruidos ni vibraciones. Pude volver a dormir varias horas seguidas, algo que no ocurría desde hacía meses.
Ángel empezó a mejorar también. Las fiebres cesaron, recuperó el ánimo y dejó de despertarse asustado en la madrugada. Miriam nunca volvió. No llamó, no mandó mensajes, no preguntó por nosotros. Al principio pensé que era una pausa, pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Su ausencia fue tan repentina como había sido su presencia. La casa volvió a sentirse nuestra, sin esa presión constante que no sabía cómo nombrar. Tiempo después, por comentarios de conocidos, supe que Miriam había empezado a tener problemas serios. Ataques de pánico, episodios de confusión, crisis que la obligaron a buscar ayuda profesional. No sentí alegría al enterarme, tampoco pena, solo una confirmación silenciosa de que algo se había roto para ambos lados cuando decidí quemar esa caja. Hoy sigo viviendo en la misma casa, trabajando en lo mismo, criando a mi hijo con la calma que tanto nos costó recuperar. No hablo de lo que pasó con cualquiera, porque sé que muchos no lo creerían. Aquí, en Pátzcuaro, las cosas antiguas conviven con lo cotidiano de una manera que pocos entienden. Aprendí que no todo lo peligroso se presenta con violencia o gritos. A veces llega con comida caliente, con sonrisas y con una insistencia que parece cariño. Desde entonces, escucho más las advertencias que vienen de los recuerdos y cuido con firmeza lo poco que tengo. Porque una vez que algo cruza la puerta, no siempre es fácil sacarlo de la casa ni de la vida. Me llamo Martín, tengo 42 años y desde hace años me dedico a la artesanía en madera en Pátzcuaro. Mi taller se encuentra cerca del centro histórico, donde vendo máscaras tradicionales y pequeñas esculturas que elaboro a mano. La ciudad siempre ha estado llena de vida, sobre todo en octubre y noviembre, cuando los turistas y locales recorren sus calles empedradas buscando objetos típicos para el Día de Muertos. Vivo con mi esposa Flor Linda y nuestros 2 hijos, Luciano Miguel y Verónica, en una casa antigua pero cómoda, donde la rutina diaria mezcla trabajo, escuela y tradición. Recuerdo bien ese día. Era una tarde de octubre. El clima ya comenzaba a enfriarse cuando encontré una caja sobre el mostrador de la tienda. Miré alrededor y no había nadie. Ya era hora de cerrar y la tienda estaba vacía. Al abrir la caja, encontré varias velas votivas, algunas usadas, quemadas a la mitad. Me pareció extraño, pero pensé que era mejor no tirarlas. Lo que pasó por mi cabeza fue lo más lógico. Alguien, con prisa, había olvidado la caja de velas. Yo no me había dado cuenta antes, distraído con el trabajo, y probablemente la persona volvería a recogerlas. Por eso, las coloqué en un rincón del taller, junto a la caja de herramientas, sin darle demasiada importancia. Nunca imaginé que aquel pequeño gesto cambiaría nuestras noches. Durante los primeros días, todo fue normal. Continué con mis pedidos, llevé y recogí a los niños, y Flor Linda se ocupó de la casa como siempre. Las velas permanecían allí, ordenadas y silenciosas, y yo seguía creyendo que simplemente esperaban a que alguien viniera por ellas, pero pronto empecé a notar algo extraño. Por las noches, un tenue olor a cera quemada flotaba en el aire, aunque ninguna vela estaba encendida. Al principio lo atribuí a mi imaginación o al cansancio, pero el olor no desaparecía. Incluso Flor Linda lo percibía, aunque no le dimos mayor importancia. Al cabo de unos días, observé que las velas parecían moverse de lugar. Una que había dejado sobre un estante aparecía cerca de la ventana. Otra, junto a la puerta del taller. Me convencí a mí mismo de que quizás yo las había movido sin darme cuenta, o los niños habían entrado curiosos. Sin embargo, no había señales de que alguien más hubiera estado allí. Esa misma semana, los sueños de Luciano Miguel y Verónica comenzaron a cambiar.
Cada mañana contaban vagamente que veían personas en la oscuridad pidiendo luz. No podían describir los rostros, solo la sensación de que alguien necesitaba algo. Florlinda trató de calmarlos, diciendo que eran imaginaciones propias de la época, pero yo sentía que había una conexión con las velas que guardaba. La atmósfera en el taller también cambió. Las sombras parecían más largas por las noches, y la luz de la lámpara nunca iluminaba completamente los rincones. Al moverme por el lugar, sentía una presencia mínima, como si alguien me observase desde los extremos oscuros del cuarto, aunque no hubiera nadie. Al final de la primera semana, entendí que no eran velas comunes ni un simple olvido. Habían llegado sin explicación y permanecían en mi casa sin razón aparente, y esa sensación de vigilancia y misterio se asentó en mi rutina diaria. Aunque no podía nombrarlo, algo en ellas parecía esperar, y yo no sabía si era benigno o algo mucho más inquietante. Poco después, empecé a notar cosas que antes hubiera descartado sin pensarlo. Por la noche, incluso cuando todo estaba apagado, el olor a cera quemada se hacía más fuerte, como si alguien hubiera encendido una vela en la oscuridad. Revisaba cada rincón y cada vela, pero nada estaba prendido. Esa sensación comenzó a inquietarme, porque el aroma se mantenía persistente, como si algo invisible lo mantuviera encendido. Una noche, mientras acomodaba algunos pedidos atrasados, escuché pasos suaves en la casa. No eran los niños, ni mi esposa, ni el perro. Sonaban lentos, casi medidos, recorriendo los pasillos de manera irregular. Al principio pensé que era mi mente, cansada por el trabajo, pero los pasos se repitieron noche tras noche, siempre en momentos similares, siempre terminando antes de que pudiera ver a alguien. Mis hijos comenzaron a despertar inquietos. Luciano Miguel me contaba que soñaba con personas en la oscuridad, pidiendo luz. Verónica hacía gestos como si señalara algo detrás de mí mientras dormía. Sus palabras eran confusas, fragmentos que se repetían, figuras que necesitaban que les encendieran velas, caras que no podía distinguir, manos que se extendían en la penumbra. Florlinda trataba de calmarlos, asegurando que eran simples sueños de niños, pero yo sentía que algo de verdad había en ellos, algo relacionado con las velas. Además, noté pequeños cambios en la casa. Las velas ya no permanecían donde las había dejado. Aparecían sobre la mesa de la cocina, junto a la ventana, o en el pasillo como si alguien las hubiera colocado allí a propósito. Intenté racionalizarlo, pensando que los niños podían moverlas, o que yo mismo lo había hecho sin darme cuenta, pero no encontraba ninguna explicación convincente. La atmósfera en la casa comenzó a sentirse pesada. Durante el día todo parecía normal, pero por la noche la luz no alcanzaba a iluminar todos los rincones, y las sombras parecían más densas, más largas. Me sorprendía al encontrarme mirando fijamente las esquinas, con la sensación de que algo me observaba, aunque al voltear no hubiera nada. El cansancio se acumulaba. Me despertaba varias veces en la noche, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado, como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no comprendía. Florlinda también notaba que estaba inquieto. Yo trataba de disimular, pero la tensión se hacía evidente incluso para ella. La rutina familiar seguía, pero el ambiente había cambiado. La calma que antes dominaba la casa se había transformado en una sensación de espera silenciosa. Un día, mientras revisaba las velas, percibí que una de ellas estaba encendida, a pesar de que la caja había estado cerrada y nadie había estado cerca. No había olor a humo fuerte, solo el aroma leve que había comenzado a aparecer desde que las guardé. Fue un momento breve, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda y un miedo silencioso se instalara en mí. Esa misma noche, al acostarme, sentí que algo insistía en no ser ignorado.
Las figuras de los sueños de los niños se mezclaban con la sensación de pasos y velas moviéndose. Todo parecía converger en una presencia silenciosa, una espera que no entendía y que no podía controlar. Me di cuenta de que las velas ya no eran objetos olvidados. Algo las había convertido en testigos y, quizá, en mensajeras de algo que aún no lograba comprender. Las noches se volvieron cada vez más difíciles. Ya no era solo el olor a cera o los movimientos de las velas. Comencé a escuchar pasos firmes en la casa mientras todos dormíamos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la repetición era constante, siempre a la misma hora, recorriendo los pasillos, deteniéndose frente a las puertas de los cuartos de los niños y luego desapareciendo sin que nadie estuviera allí. Las sombras en la casa también cambiaron. Se quedaban en los rincones, inmóviles, densas, como si ocuparan espacio sin derecho a estar allí. Cuando caminaba por los pasillos, sentía que pasaba demasiado cerca de ellas y un escalofrío subía por mi espalda. Flor Linda empezó a notar mi inquietud, aunque yo trataba de actuar con normalidad, preocupado por no alarmar a los niños ni hacerles sentir miedo. Un día noté que la comida que dejábamos en la cocina se estropeaba de forma extraña. Frutas y verduras recién compradas comenzaban a pudrirse en menos de 24 horas. La leche se cortaba rápidamente y los panes se llenaban de moho de un día para otro. Flor Linda me miraba preocupada, y yo trataba de explicarme a mí mismo que quizá el calor, la humedad o algún descuido eran la causa. Pero la frecuencia y rapidez con la que sucedía todo hacía que mis explicaciones sonaran débiles incluso para mí. Los niños comenzaron a hablar menos de sus sueños, pero sus miradas eran diferentes. A veces los encontraba mirando los rincones de la casa, en silencio, con los ojos grandes y serios, como si percibieran algo que yo no podía ver. Esa sensación de vulnerabilidad me hacía sentir responsable, impotente. Cada vez que apagaba la luz para ir a dormir, la ansiedad se apoderaba de mí, porque sabía que algo esperaba en la oscuridad. Una noche, mientras revisaba el taller antes de acostarme, percibí de nuevo el olor a cera. Esta vez era más intenso, más cercano. Caminé por la casa y las velas que había dejado en el depósito aparecían dispersas, algunas sobre la mesa del comedor, otras junto a la puerta de entrada, otras en el pasillo, como si alguien las hubiera colocado allí deliberadamente. Sentí un miedo profundo, silencioso, porque estaba claro que no eran los niños ni Flor Linda quienes las movían. Intenté racionalizar cada suceso: corrientes de aire, animales pequeños, el cansancio y la tensión acumulada. Pero las pruebas se acumulaban y la lógica comenzaba a fallarme. Cada noche me despertaba varias veces, escuchando pasos que pasaban por encima de mí, sombras que no se movían y el aroma constante de la cera que nunca terminaba de apagarse. El ambiente en la casa se volvió pesado, incluso durante el día. La luz natural no bastaba para disipar la sensación de vigilancia. Cuando trabajaba en el taller, sentía que algo me observaba desde la puerta entreabierta o desde los rincones donde nunca colocábamos objetos. Mi rutina se volvió mecánica: mirar los veladores, revisar los pasillos, comprobar que los niños estaban bien, dormir poco y volver a empezar. El miedo, silencioso pero constante, se transformó en certeza. Algo estaba allí dentro de la casa, algo que no podíamos controlar. No había gritos ni apariciones espectaculares, solo una presencia que ocupaba el espacio y marcaba cada detalle de nuestra vida diaria. Entendí que las velas que habían llegado sin explicación eran mucho más que simples objetos olvidados. Algo las había convertido en un vínculo con esa presencia, y yo no sabía cómo detenerlo. Una mañana, desperté antes del amanecer con la sensación de que algo había cambiado. La casa estaba en silencio, más pesado que nunca. Caminé hacia la sala
y, al entrar, me encontré con algo que me dejó helado. Un altar estaba montado en medio del cuarto, usando las velas que había guardado. Estaban encendidas, aunque no recordaba haberlas tocado. Flores improvisadas y objetos pequeños acompañaban a las velas, y en el centro había fotografías de personas que nunca había visto. Me acerqué lentamente, incapaz de comprender cómo había llegado todo hasta allí. No había señales de fuerza, ni de entrada de alguien más, ni de que los niños hubieran hecho algo. Flor Linda dormía aún, y los niños permanecían en sus camas. Todo indicaba que el altar se había formado solo, como si la casa misma lo hubiera dispuesto. El miedo fue profundo, silencioso, un peso que me dejó inmóvil durante unos segundos. Sentí un respeto instintivo, mezclado con confusión. No sabía si aquello buscaba advertirme, pedirme algo, o simplemente recordarme que había llegado demasiado lejos al tomar las velas sin saber su origen. Las fotos de desconocidos me miraban, y aunque no entendía quiénes eran, la sensación de que tenían relación con las velas era innegable. Observé el altar sin tocarlo. Cada vela parecía encenderse con una luz propia, distinta a cualquier llama normal. La casa estaba tranquila, pero el aire parecía cargado, como si cada objeto en el altar sostuviera una historia que yo no podía descifrar. La tensión se mantuvo, pero con un extraño sentimiento de que respetar aquello era la única forma de no empeorar la situación. Decidí actuar con cuidado. Reuní todas las velas, fotos y objetos del altar y los llevé al panteón local, colocándolos cerca del altar comunitario original. No hablé de lo que había pasado con nadie. Sentí que explicar los hechos no tendría sentido y que la mejor manera de resolverlo era devolver los objetos a su lugar legítimo. Al regresar a casa, la atmósfera había cambiado. El olor a cera desapareció, los pasos en la noche cesaron y las sombras dejaron de ocupar los rincones de manera inquietante. Los niños dormían tranquilos y Flor Linda pudo finalmente descansar sin preocupación. Todo volvió a una rutina normal, aunque yo permanecía atento a cualquier señal. Sin embargo, algo no desapareció por completo. Algunas noches, en mis sueños, veía una vela encendida en la oscuridad, solitaria, iluminando rostros que nunca podía distinguir del todo. No había alarma ni miedo desbordado, solo una presencia silenciosa que permanecía en mi memoria, recordándome que aquello que había llegado sin explicación nunca se olvidaría completamente. Una mañana, desperté antes del amanecer con la sensación de que algo había cambiado. La casa estaba en silencio, más pesado que nunca. Caminé hacia la sala y al entrar me encontré con algo que me dejó helado. Un altar estaba montado en medio del cuarto, usando las velas que había guardado. Estaban encendidas, aunque no recordaba haberlas tocado. Flores improvisadas y objetos pequeños acompañaban a las velas, y en el centro había fotografías de personas que nunca había visto. Me acerqué lentamente, incapaz de comprender cómo había llegado todo hasta allí. No había señales de fuerza, ni de entrada de alguien más, ni de que los niños hubieran hecho algo. Flor Linda dormía aún, y los niños permanecían en sus camas. Todo indicaba que el altar se había formado solo, como si la casa misma lo hubiera dispuesto. El miedo fue profundo, silencioso. Un peso que me dejó inmóvil durante unos segundos. Sentí un respeto instintivo, mezclado con confusión. No sabía si aquello buscaba advertirme, pedirme algo, o simplemente recordarme que había llegado demasiado lejos al tomar las velas sin saber su origen. Las fotos de desconocidos me miraban, y aunque no entendía quiénes eran, la sensación de que tenían relación con las velas era innegable. Durante horas, observé el altar sin tocarlo. Cada vela parecía encenderse con una luz propia, distinta a cualquier llama normal.
La casa estaba tranquila, pero el aire parecía cargado, como si cada objeto en el altar sostuviera una historia que yo no podía descifrar. La tensión se mantuvo, pero con un extraño sentimiento de que respetar aquello era la única forma de no empeorar la situación. Decidí actuar con cuidado. Reuní todas las velas, fotos y objetos del altar y los llevé al panteón local, colocándolos cerca del altar comunitario original. No hablé de lo que había pasado con nadie. Sentí que explicar los hechos no tendría sentido y que la mejor manera de resolverlo era devolver los objetos a su lugar legítimo. Al regresar a casa, la atmósfera había cambiado. El olor a cera desapareció, los pasos en la noche cesaron y las sombras dejaron de ocupar los rincones de manera inquietante. Los niños dormían tranquilos y Florlinda pudo finalmente descansar sin preocupación. Todo volvió a una rutina normal, aunque yo permanecía atento a cualquier señal. Sin embargo, algo no desapareció por completo. Algunas noches, en mis sueños, veía una vela encendida en la oscuridad, solitaria, iluminando rostros que nunca podía distinguir del todo. No había alarma ni miedo desbordado, solo una presencia silenciosa que permanecía en mi memoria, recordándome que aquello que había llegado sin explicación nunca se olvidaría completamente. Ya he escuchado muchas historias sobre el Día de Muertos y sobre cosas malditas que se pasan de una persona a otra como una forma de librarse de maldiciones. Me pregunto si quien dejó esas velas en mi tienda quería maldecirme o simplemente intentaba deshacerse de un problema, pasándoselo a otro, y pensó que mi tienda era un buen lugar para dejarlas. No sé decirlo. Hoy, años después, evito guardar objetos que no comprendo o que no me pertenecen. Cada vez que enciendo una vela en mi taller o en casa, lo hago con respeto, recordando que, aunque las velas puedan parecer simples, en algún lugar podrían estar conectadas a algo más. Y en ocasiones, en el silencio de la noche, todavía percibo un ligero aroma a cera que me hace recordar aquel altar que apareció solo y la vela que nunca se apagó del todo en mis sueños. Me llamo Cristian. Llegué a casa después de un largo día en la tienda de electrodomésticos y utensilios para el hogar, donde trabajaba hace 3 años, con los pies cansados y la mente saturada de números y metas que parecía nunca alcanzar. El tráfico por las calles empedradas de Pátzcuaro había sido lento, y la lluvia que caía suavemente había hecho que los charcos reflejaran las luces amarillas de los postes, dándole a todo un aspecto casi irreal. Me sentí aliviado al abrir la puerta de mi casa y dejar caer el bolso sobre la mesa de la entrada. Mientras me quitaba los zapatos, respiré profundamente, tratando de dejar atrás la tensión acumulada del día. Preparé un café fuerte y me acomodé en el sillón de la sala, observando cómo las gotas de lluvia golpeaban los cristales de las ventanas. Afuera, la calle estaba silenciosa, interrumpida solo por el sonido del agua cayendo de los techos. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo para la hora. Fue entonces, alrededor de las 3 de la mañana, cuando escuché el primer golpeteo en la puerta. Al principio pensé que algún vecino había salido a la calle, o que quizá el viento arrastraba algún objeto contra la madera. Pero los golpecitos eran rítmicos, persistentes, y no se parecían a nada que hubiera escuchado antes en mi barrio. Me levanté con cierta cautela y fui hacia la cámara de seguridad que había colocado junto a la puerta principal. Para mi sorpresa, la imagen estaba parpadeando y congelándose en varios instantes. Intenté ajustar la señal, pero cada vez que parecía estabilizarse, los golpecitos coincidían con un fallo en la pantalla. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Decidí acercarme lentamente a la puerta, conteniendo la respiración,
intentando ver por el ojo mágico. No había nadie allí, solo el reflejo borroso de la calle mojada y los contornos difusos de las casas vecinas. Intenté convencerme de que era el viento, algún animal o mi mente jugándome una mala pasada después de tantos días de estrés. Volví al sillón, pero no lograba sacudirme la sensación de incomodidad. Cada sonido dentro de la casa me parecía más fuerte de lo normal, y la lluvia golpeando las tejas sonaba como si alguien caminara sobre el techo. Sentí una mezcla de agotamiento y alerta, como si mi cuerpo quisiera descansar, pero mi mente no lo permitiera. Durante las horas siguientes, me mantuve en vela, escuchando atentamente cada ruido. No hubo más golpes, pero la intranquilidad se había instalado en la casa. Intenté dormir, pero cada sombra proyectada por la luz de la farola parecía moverse con intención propia. Me pregunté si realmente había alguien fuera, o si todo estaba en mi imaginación. Cuando finalmente logré dormirme, fue con una sensación de vigilancia constante, como si algo invisible me estuviera observando desde afuera. La casa, que normalmente me brindaba seguridad y comodidad, de pronto se había convertido en un espacio donde cada crujido y cada sombra generaban sospechas. Y así, con el corazón todavía acelerado, supe que esa noche había comenzado algo que cambiaría la forma en que percibiría mi hogar para siempre. Los días siguientes, las batidas en la puerta continuaron. Ya no eran solo golpes aislados en la madrugada. A veces se escuchaban en horarios distintos, intermitentes, como si alguien estuviera probando mi atención. Me despertaba sobresaltado, con el corazón latiendo rápido, y cada vez me costaba más dormir tranquilo. La casa, que antes me parecía un refugio seguro, ahora me generaba inquietud y desconfianza. Al principio intenté racionalizar. Pensaba en vecinos jugando bromas, en el viento que arrastraba ramas o en animales curiosos, pero pronto me di cuenta de que había algo extraño. Las cámaras de seguridad nunca mostraban nada en el momento exacto en que golpeaban. Era como si las imágenes se congelaran justo cuando algo se acercaba a la puerta. Esa combinación de ruidos y fallos tecnológicos me hacía dudar de mi propia mente. Una noche, además de los golpes, escuché una voz suave, que parecía familiar. Me sobresalté al reconocer un tono similar al de un amigo cercano, pero no podía precisar quién. Sentí un temor profundo y confusión, y casi fui a abrir la puerta, convencido de que era alguien conocido. Sin embargo, algo en mi interior me detuvo, un instinto que me decía que no debía hacerlo. Cada intento de investigar por mi cuenta resultaba frustrante. Miraba por la ventana y no veía a nadie. Revisaba las cámaras y todo parecía normal, excepto los momentos críticos en que todo fallaba. Esa sensación de impotencia me generaba ansiedad creciente. Era como si algo estuviera jugando conmigo, esperando que bajara la guardia. Decidí entonces buscar información en internet. Escribí palabras como golpes nocturnos sin presencia, voces imitadas en casa y entidades que toman forma humana. Lo que encontré me heló la sangre. Historias de todo el mundo describían seres sin forma propia que se disfrazaban de personas conocidas para engañar a sus víctimas. Cuanto más leía, más sentía que mi experiencia no era casual, sino parte de algo más grande y aterrador. La ansiedad empezó a afectar mi rutina diaria. En la tienda donde trabajaba hace 3 años, me costaba concentrarme. Cada sonido a lo lejos me recordaba los golpes y me sorprendía sobresaltado ante cualquier ruido familiar. Mis compañeros notaban mi nerviosismo, pero yo apenas podía explicar lo que estaba pasando, y la idea de que me consideraran paranoico me generaba vergüenza y frustración. Por las noches, evitaba mirar hacia la puerta directamente y revisaba las cámaras varias veces antes de acostarme. La sensación de ser observado persistía incluso cuando no había ruidos. Me di cuenta de que mi hogar ya no era un lugar de descanso,
sino un espacio donde la incertidumbre dominaba cada momento de oscuridad. Comencé a hablar solo, repasando en mi mente las historias que había leído, intentando prepararme para lo que pudiera venir. No quería abrir la puerta, pero el miedo y la curiosidad se mezclaban en un conflicto constante dentro de mí. Cada golpe, cada voz extraña, me acercaba más a la certeza de que algo fuera de lo común estaba sucediendo y que mi vida cotidiana nunca volvería a ser igual. Esa noche, la lluvia caía con fuerza sobre Pátzcuaro. El sonido constante de las gotas golpeando el techo y el patio parecía envolver toda la casa en un murmullo inquietante. Me encontraba solo, intentando concentrarme en la televisión, pero cada trueno y cada destello de relámpago me mantenían en tensión. La cafetería que había preparado estaba tibia, y el aroma apenas lograba calmar los nervios que me recorrían. De repente, escuché los golpes otra vez, pero esta vez no venían de la puerta principal. Eran más cercanos, resonando dentro de la casa, desde el pasillo que conectaba la sala con mi habitación. Mi corazón se aceleró de inmediato, y un frío intenso recorrió mi espalda. La lógica me decía que no podía ser posible, que no había nadie ahí, pero cada golpe tenía un ritmo firme, innegable, que me llenaba de terror. Intenté controlar la respiración y acercarme a la cámara del corredor, pero recordé que las otras fallas coincidían siempre con los momentos de los golpes. Sentí un desasosiego profundo, como si algo invisible se moviera justo fuera del alcance de mi vista. Cada segundo parecía eterno, y la sensación de vulnerabilidad crecía a cada instante. Me escondí detrás de la puerta de mi habitación, tratando de no hacer ruido. Desde allí, podía escuchar los golpes acercándose lentamente, como si alguien caminara con pasos medidos y deliberados hacia mí. La adrenalina corría por mis venas, y sentí que mi cuerpo estaba atrapado entre la necesidad de escapar y la imposibilidad de moverse. El sonido se detuvo de repente, y por un instante hubo un silencio absoluto. Pero ese silencio era peor que cualquier ruido. Estaba cargado de amenaza. Cada sombra proyectada por la luz de la lámpara parecía moverse con intención propia, y mi mente luchaba por mantener la cordura frente a lo que no podía explicar. Recordé entonces las historias que había leído sobre entidades que podían tomar forma y voz humanas para engañar a las víctimas. La idea de que algo así pudiera estar dentro de mi casa me llenó de pánico y fascinación al mismo tiempo. Era como si mi hogar se hubiera convertido en un territorio desconocido, regido por reglas que no comprendía. Después de unos minutos que parecieron horas, los golpes cesaron. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente cada sonido de la lluvia y del viento, tratando de convencerme de que todo había terminado. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Por el contrario, se había intensificado, dejando una marca de alerta constante en mi mente. Finalmente, cuando logré recuperar un poco de calma, me senté en el piso, abrazando mis rodillas, respirando con dificultad. Supe en ese momento que mi vida nocturna había cambiado para siempre. La casa ya no era un refugio seguro. Ahora era un escenario donde lo inexplicable podía irrumpir en cualquier momento, y yo debía aprender a vivir con el miedo constante que esas batidas internas me habían dejado. Desde aquella noche de lluvia, algo dentro de mí cambió. Cada vez que el sol comenzaba a ocultarse, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de alerta y miedo que me impedía relajarme. La casa, que antes me daba seguridad y comodidad, ahora me parecía un espacio lleno de sombras y posibilidades desconocidas. Nunca más abrí la puerta después del anochecer. Comencé a trancar cada entrada meticulosamente, revisando ventanas, cerrojos y cámaras varias veces antes de acostarme. Incluso después de asegurar todo, caminaba por la casa escuchando cualquier sonido.
convencido de que algo podía estar allí, oculto pero vigilante. La sensación de vulnerabilidad no me abandonaba, y cada crujido o golpe de viento me hacía saltar del susto. Mi rutina diaria cambió también. En la tienda de electrodomésticos y utensilios para el hogar, donde trabajaba hace 3 años, notaba que estaba más irritable y distraído. Cada ruido extraño en la calle o en la casa me recordaba la noche de los golpes internos. Intenté compartir mi experiencia con amigos y familiares, pero sus palabras de consuelo no aliviaban la inquietud que llevaba dentro. Incluso los sonidos cotidianos, como el goteo de la llave o el crujido del piso de madera, me hacían mirar alrededor con desconfianza. Me di cuenta de que la paranoia había invadido mi vida, pero no podía evitarlo. Cada noche, al llegar a casa, realizaba un ritual silencioso: cerrar puertas, revisar cámaras, encender luces y asegurarme de que nada estuviera fuera de lugar. A veces me encontraba sentado en el sillón de la sala, observando la puerta principal con la luz apagada, escuchando la lluvia o el viento, esperando cualquier indicio de movimiento. La ansiedad era constante, y aunque trataba de no mostrarlo, sabía que algo había penetrado en mi hogar y había alterado mi paz para siempre. No hubo más golpes internos, al menos no hasta ahora, pero la incertidumbre permanecía como un peso invisible sobre mi pecho. Sabía que, aunque la casa parecía tranquila, la posibilidad de que la entidad regresara estaba siempre presente y no podía permitirme bajar la guardia ni un momento. Con el tiempo aprendí a vivir con la vigilancia constante. La rutina de seguridad se volvió natural, aunque agotadora. La sensación de que algo podía estar acechando nunca desapareció del todo. Cada sombra, cada sonido nocturno, me recordaba que mi hogar ya no era solo mío, sino un lugar donde lo inexplicable podía irrumpir en cualquier momento. Después de muchas noches de tensión y miedo, sigo cumpliendo con mi rutina. Abro la puerta solo de día, reviso cámaras, cierro ventanas y cerrojos con cuidado y evito salir después del anochecer. He aceptado que mi vida nocturna ha cambiado irrevocablemente. La casa que una vez fue refugio, ahora es un escenario de vigilancia constante, y la sensación de ser observado se ha convertido en parte de mi existencia diaria. Un recordatorio silencioso de que lo que golpea puede estar más cerca de lo que uno cree. Soy Camila. Y cuando esto sucedió tenía 24 años y recién me había graduado en psicología. Pasé años viviendo fuera, en la Ciudad de México, dividiendo mi tiempo entre la universidad, prácticas y trabajos de medio tiempo, y estaba cansada de esa jungla de concreto. Extrañaba mi casa, a mi familia y mi ciudad natal. Regresé a Pátzcuaro con una mezcla de nostalgia y nerviosismo que no había sentido en años. Cada calle, cada adoquín parecía guardar memorias que me recordaban la infancia que dejé atrás. Había decidido que era hora de empezar de nuevo, buscar un trabajo cerca de mi familia y reconstruir mi vida en la ciudad que siempre consideré hogar. Abelardo, mi padre, vivía solo desde que mi madre, Sonia, había fallecido casi 9 años atrás. A pesar de eso, sentí que debía tener mi propia casa, construir mi propia vida, por lo que no regresé a vivir con él, aunque ya había decidido que lo visitaría siempre. Mi padre me dio permiso para quedarme el tiempo que quisiera en la casa de mi tía abuela Clotilde, cerrada desde hacía años. Me advirtió que nadie permanecía mucho tiempo allí, pero su mirada contenía más preocupación que miedo, y yo quise creer que todo estaría bien. La casa estaba intacta, pero el silencio la hacía sentir extrañamente viva.
El polvo cubría los muebles antiguos. Las cortinas pesadas bloqueaban la luz del sol y el aroma de la madera envejecida se mezclaba con la humedad del aire. Caminé por cada habitación recordando los veranos que pasé allí de niña. Pero un escalofrío recorría mi espalda sin que pudiera explicarlo. Era como si la casa respirara conmigo, observando cada movimiento que hacía. La primera noche apenas dormí, sentí que algo se movía en la ventana del comedor y al mirar, distinguí una figura de pie frente a la casa. Una mujer cubierta con un rebozo negro, inmóvil, observándome. Cuando parpadeé, ya no estaba. Intenté racionalizarlo, decirme que era el reflejo de la luz de la calle o un extraño juego de sombras, pero algo en la postura de la figura me hizo sentir que no era un error de la vista. Durante los días siguientes, empecé a notar pequeños detalles que me incomodaban. Los espejos, que habían estado intactos por años, presentaban ligeras grietas que parecían multiplicarse. Un frío constante me envolvía, incluso cuando el sol calentaba la casa durante el día. Me sorprendía a mí misma encogiendo los hombros, pensando que tal vez estaba exagerando. Pero la sensación de ser observada persistía. Al dormir, los sueños comenzaron a aparecer. Soñaba con una mujer encapuchada, parada en el corredor de la casa, señalando algo en el patio. Al despertar, el frío seguía conmigo, pegajoso y húmedo, como si la casa misma no quisiera dejarme ir. Intenté concentrarme en mis estudios, en los planes de empezar a trabajar, pero la presencia invisible se hacía cada vez más tangible. El día en que decidí ordenar el patio, sentí que alguien me observaba desde el borde de mi visión. Moví la cabeza rápidamente y vi la silueta otra vez. El rebozo negro, quieto, a una distancia que parecía desafiar la lógica de la perspectiva. No podía determinar si se trataba de alguien real o de mi mente jugando trucos, pero la incomodidad me obligó a retroceder lentamente, sin perderla de vista hasta que desapareció detrás de los árboles. En las noches, el sonido del viento se mezclaba con crujidos leves de madera y pasos que parecían seguirme por los corredores. Cada ruido me hacía contener la respiración y recordar historias que mi padre solía contar sobre la familia y los secretos que la tía abuela Clotilde guardaba. No era miedo irracional, era una mezcla de respeto y ansiedad, de entender que estaba entrando en un territorio que quizás nunca debí ocupar sola. Al final de la primera semana, mientras acomodaba algunos muebles, sentí nuevamente la mirada de alguien sobre mí. Miré hacia la ventana y la figura apareció otra vez, más cerca que antes, con el rebozo negro cubriendo su rostro, quieta, silenciosa. Una sensación de alerta recorrió todo mi cuerpo. Algo me estaba advirtiendo, y aunque no sabía qué, su presencia dejó claro que vivir allí no sería tan simple como había imaginado. Los días siguientes se volvieron más extraños, como si la casa misma estuviera despertando después de años de silencio. La mujer del rebozo negro aparecía en lugares distintos, siempre desde lejos, observándome con una quietud que resultaba incómoda. Sentía la presión de su mirada incluso cuando no podía verla. Era como si el aire estuviera más pesado, cargado de algo que no lograba comprender del todo. Los espejos comenzaron a inquietarme más. Al pasar frente a ellos, a veces veía un reflejo que no era mío, una sombra oscura, una forma borrosa que se movía por detrás de mí. En un par de ocasiones, al mirarme de nuevo, aparecían pequeñas grietas que antes no estaban, como si la superficie quisiera fracturarse con su presencia. Cada vez que sucedía, mi respiración se aceleraba y una sensación de alerta recorría todo mi cuerpo. Los sueños se hicieron más vívidos. Siempre veía a la mujer señalando algo en el patio, cerca de la vieja árbol que había en el centro. Despertaba con un frío que calaba los huesos,
aunque afuera el sol brillara y el aire fuera cálido. Intentaba racionalizarlo, repetir mentalmente que eran recuerdos, miedo acumulado o cansancio, pero nada lograba disipar la sensación de que algo peligroso se escondía allí. Empecé a notar pequeños sonidos que antes ignoraba, pasos leves en la madera del piso, crujidos en los muebles, el arrastrar de algo pesado que parecía moverse solo. Cada ruido me hacía detenerme y quedarme inmóvil, escuchando con atención, intentando discernir si era real o producto de mi imaginación. Cada día me sentía más vigilada, más consciente de la presencia que parecía recorrer la casa junto conmigo. Un atardecer, mientras limpiaba el corredor, la vi aparecer nuevamente, más cerca que nunca. Sus movimientos eran lentos y silenciosos, y el rebozo negro cubría todo su rostro. Fue entonces que noté algo que me heló la sangre. Había rasgos familiares en ella, detalles de su cara que recordaban a mi tía abuela Clotilde, aunque no podía distinguirlos del todo. Una mezcla de miedo y confusión me paralizó por un instante. Intenté distraerme, ocuparme en la cocina, en el orden del patio, incluso salir a caminar por las calles cercanas. Pero la sensación me seguía. Cada vez que volvía a la casa, el aire parecía más pesado, y sentía que los objetos pequeños se movían de lugar sin explicación. Mis nervios estaban tensos, y aunque trataba de mantener la calma, sabía que algo en la casa no quería que permaneciera allí. La inquietud se volvió constante. A veces sentía que la mujer susurraba, aunque no lograba entender palabras. Era un murmullo sutil, apenas audible, pero lo suficiente para que mi instinto me dijera que eran advertencias. No había amenaza directa, pero la sensación de peligro era real, tangible, y cada día que pasaba se hacía más difícil ignorarla. Finalmente comprendí que no podía continuar como si nada. La presencia era demasiado insistente, demasiado cercana, y el patio, especialmente cerca del viejo árbol, parecía guardar un secreto que no estaba preparada para descubrir. Una mezcla de respeto, miedo y nostalgia me invadió. Sabía que la mujer del rebozo negro no aparecía por casualidad. Su advertencia estaba allí, y yo tenía que decidir cómo responder antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí de nuevo esa presencia que ya no podía ignorar. La mujer del rebozo negro estaba allí, al pie de mi cama, observándome en silencio. Su figura era más nítida que antes, y por primera vez logré distinguir con claridad los rasgos de su rostro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era Clotilde, mi tía abuela, aunque eso no podía ser posible. Sin embargo, la familiaridad era innegable. Su mirada parecía suplicar que entendiera algo que había olvidado. Al entardecer del día siguiente, mientras caminaba por el patio, la vi de nuevo. La mujer del rebozo negro estaba allí, quieta, observándome desde la distancia. Lentamente, señaló hacia el viejo árbol del jardín, y aunque no dijo nada, comprendí que quería que prestara atención a ese lugar. Mi corazón latía con fuerza, la curiosidad y el miedo se entrelazaban en un nudo difícil de desatar. Cada paso que daba hacia la zona señalada me hacía sentir una presión creciente, como si la tierra misma supiera que yo no debía perturbarla. Los espejos se agrietaban más, y el frío que la acompañaba parecía envolver toda la casa, incluso en medio del día. Intenté concentrarme en otras tareas, en limpiar o acomodar muebles, pero su presencia se hacía cada vez más tangible. Podía sentirla detrás de mí, en cada habitación, cada vez más cercana, recordándome que la casa guardaba secretos que yo no debía ignorar. Una tarde, mientras revisaba algunos cajones antiguos, percibí un susurro sutil, apenas audible, pero imposible de confundir. Era un aviso, un murmullo de advertencia que me heló la sangre. No podía entender las palabras exactas, pero el mensaje era claro. Algo en la tierra del patio,
cerca del árbol, representaba un peligro que no debía desenterrar. La mezcla de miedo y respeto me detuvo de inmediato. Sabía que la curiosidad podía traer consecuencias que no estaba preparada para enfrentar. Con cada aparición, la mujer se mostraba más firme, más insistente. Ya no era una sombra distante, sino una presencia que llenaba el espacio, ocupando el aire y cada pensamiento mío. Empecé a sentir que no solo me observaba, sino que cuidaba la casa, protegiendo algo que yo no debía tocar. Era un recordatorio silencioso de que algunas cosas permanecen ocultas por razones que trascienden la comprensión. La angustia creció cuando intenté acercarme al árbol. Mi mano temblaba y la tierra parecía pesada bajo mis pies, como si la misma casa resistiera que lo hiciera. Recordé historias familiares sobre secretos enterrados, rituales y advertencias que Clotilde solía dar en voz baja. La tensión me abrumó. Debía decidir entre satisfacer mi curiosidad o respetar la advertencia que se hacía cada vez más evidente. Finalmente comprendí que la única manera de estar segura era abandonar la casa. Esa decisión no fue fácil. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos y nostalgia, pero el miedo y la certeza de que había algo peligroso enterrado me obligaron a actuar. Empaqué mis cosas en silencio, sintiendo que cada movimiento era observado, acompañado por la presencia firme de Clotilde, asegurándose de que comprendiera la gravedad del aviso. Al salir por la puerta principal, una última mirada al patio confirmó que la mujer del rebozo negro había desaparecido. No había reproches, solo una sensación de alivio y respeto cumplido. Caminé hacia la calle con el corazón todavía agitado, sabiendo que la casa guardaba secretos que no debía desenterrar. La advertencia había sido clara, y aunque nunca supe qué se escondía bajo la tierra cerca del árbol, entendí que a veces la protección viene en forma de silencio y sombras que esperan ser respetadas.